Bienvenido. Este vídeo proporcionará una explicación detallada del desastre de Chernóbil, un acontecimiento profundo en la historia nuclear. Ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando una subida de tensión prematura provocó una explosión catastrófica en uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil. Este accidente fue un recordatorio desgarrador de los peligros inherentes a la producción de energía nuclear, y sigue estando entre los incidentes nucleares más trágicos hasta la fecha. Situada cerca de la ciudad de Pripyat, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania, la planta de Chernóbil fue diseñada para la producción de electricidad mediante fisión nuclear. Contaba con 4 reactores RBMK-1000, un diseño exclusivo de la Unión Soviética. La noche del accidente, los técnicos estaban realizando una prueba en el reactor 4 para ver si sus sistemas de refrigeración podían mantener suficiente circulación de agua en caso de un corte de energía. La prueba implicó la desactivación temporal de varios sistemas de seguridad, un grave error considerando la naturaleza volátil del reactor. Los reactores RBMK eran especialmente propensos a lo que se conoce como coeficiente de vacío positivo, que implica un aumento de la reactividad cuando el agua, el refrigerante del reactor y el moderador de neutrones, se convierte en vapor. Como resultado, la potencia del reactor aumentó inesperadamente, superando con creces sus niveles de rendimiento de diseño. Las barras de control, diseñadas para absorber neutrones y regular el proceso de fisión dentro del reactor, no lograron insertarse completamente, lo que agravó la situación. La situación rápidamente se salió de control. El inmenso calor generado provocó la ruptura de los canales de combustible, lo que finalmente provocó una acumulación explosiva de vapor e hidrógeno. A la 1:23 am, una violenta explosión destruyó el reactor y rompió su estructura de contención una calamidad monumental que lanzó materiales y desechos nucleares al aire, en lo que se conoce infamemente como el desastre nuclear de Chernóbil. La explosión fue destructiva y expuso el núcleo nuclear a la atmósfera, iniciando un incendio catastrófico. En vivo en el lugar, el personal de la planta intentó evaluar y contener los daños inmediatos sin comprender completamente la gravedad de la situación. Además, la predilección del gobierno soviético por el secreto les hizo restar importancia a la magnitud del accidente. A pesar de sus valientes esfuerzos, el incendio continuó y no se extinguió por completo hasta el 10 de mayo de 1986. Mientras tanto, los bomberos y trabajadores de la planta que lucharon contra el infierno estuvieron expuestos a dosis letales de radiación. Su valiente sacrificio, aunque en gran medida anónimo en ese momento, ayudó a evitar una mayor escalada de la catástrofe. Inmediatamente después, un área de aproximadamente 1000 millas cuadradas quedó contaminada por materiales radiactivos. Los niveles de radiación no tuvieron precedentes, y superaron con creces cualquier desastre registrado anteriormente. Los desechos del reactor, las partículas de aerosol y los gases nobles, particularmente el altamente volátil yodo-131, se extendieron por el área afectada y mucho más allá. En consecuencia, la ciudad de Pripyat fue rápidamente evacuada la mañana del 27 de abril, apenas 36 horas después del accidente. Esta fue una de las reubicaciones forzosas más grandes de la historia, que afectó drásticamente las vidas de casi 50.000 residentes. A nivel internacional, los científicos comenzaron a detectar niveles elevados de radiactividad, y una columna de aire contaminado se extendió por toda Europa, llegando hasta el Reino Unido. Esto generó una preocupación generalizada y ayudó a revelar el verdadero alcance de la crisis. Tras la explosión, las autoridades estatales y las fuerzas militares se apresuraron a contener la radiación y estabilizar los reactores restantes. Se utilizaron helicópteros para arrojar materiales no reactivos sobre el reactor abierto, creando lo que se conoció como el sarcófago de Chernóbil, una estructura protectora temporal erigida apresuradamente. El sarcófago, si bien contribuyó decisivamente a restringir la propagación inmediata de la contaminación, nunca fue una solución permanente. A mediados de la década de 2010, se estaba volviendo cada vez más inestable, lo que impulsó la construcción de una estructura de confinamiento más sostenible, el nuevo confinamiento seguro, que se completó y puso en marcha en 2016. Una parte sustancial de los materiales radiactivos todavía residen dentro del sarcófago, por lo que mantenerlo y supervisarlo son las tareas esenciales que llevan a cabo los trabajadores en el sitio de la planta, ahora conocida como zona de exclusión de Chernóbil. Más allá de los esfuerzos de contención, los gobiernos mundiales movilizaron un esfuerzo de ayuda considerable para combatir los efectos del desastre. Decenas de miles de liquidadores voluntarios, personal militar y trabajadores de la planta, tuvieron la tarea de limpiar los escombros, construir el sarcófago y limpiar las áreas circundantes. Su enorme tarea, a menudo llevada a cabo en condiciones peligrosas, mitigó significativamente los efectos inmediatos del desastre. El desastre de Chernóbil cambió drásticamente las percepciones globales sobre la seguridad y la ética de la energía nuclear. Impactó significativamente a elementos clave como la construcción de plantas de energía nuclear, regulaciones y prácticas que afectan la seguridad de los trabajadores, operadores y público en general. El incidente también desató una conversación internacional sobre las implicaciones para la salud de la exposición a la radiación.
Entre los socorristas se notificaron cientos de casos de síndrome de radiación aguda, señora, con muchas muertes en los meses y años posteriores al accidente. Los efectos a largo plazo del desastre de Chernóbil en la salud son un sombrío recordatorio de su legado duradero. Más allá de los casos inmediatos de ARS, el aumento de las tasas de cáncer de tiroides y otras enfermedades ha manifestado las consecuencias actuales de la contaminación generalizada por radiación. El área alrededor de la planta sirve ahora como un sombrío recordatorio del potencial destructivo de los accidentes nucleares. La zona de exclusión, físicamente imposible de habitar para los humanos sin un entorno controlado, se ha convertido en un santuario de vida silvestre involuntario. En conclusión, el accidente de Chernóbil fue una poderosa demostración de la capacidad de la humanidad para aprovechar y, en última instancia, lidiar con las inmensas y a veces incontrolables fuerzas de la naturaleza. Este evento, caracterizado por trágicas pérdidas y sacrificios, también subrayó la necesidad de transparencia, seguridad y previsión en el futuro desarrollo y gestión de la tecnología nuclear. A medida que profundizamos en los detalles, los acontecimientos que condujeron al desastre de Chernóbil e inmediatamente después de él se pintarán con un retrato evocador que resaltará la sólida interacción entre los errores humanos, los defectos técnicos y el poder inconmensurable de la energía nuclear. Finalmente, examinaremos el impacto más amplio y a largo plazo que Chernóbil continúa ejerciendo desde su efecto inmediato en la política internacional y la opinión pública hasta la investigación científica en curso que se esfuerza por comprender y tener en cuenta plenamente sus implicaciones para la salud y el medio ambiente. El desastre de Chernóbil provocó cambios profundos y lecciones profundas en materia de seguridad nuclear en todo el mundo. Fue, y sigue siendo, un escalofriante recordatorio del poder devastador de la energía nuclear cuando sus fuerzas se desatan, no se controlan y cuando excede las capacidades humanas para gestionarla y aprovecharla. A medida que recorremos los acontecimientos que precedieron, los actos durante y el resultado después del desastre, vamos más allá del mero relato histórico, con el objetivo de proporcionar un estudio temático y detallado de las intrincadas consecuencias de Chernóbil y sus lecciones para las sociedades y naciones que se enfrentan a las promesas y peligros de la energía nuclear. La aleccionadora saga de Chernóbil es una inquietante reverberación de una época en la que una delicada escala pasó de la generación pacífica de energía nuclear a un desastre que dejó una cicatriz permanente en el mundo, un recordatorio de una delgada línea que separa el progreso de la devastación. Por último, a través de este intrincado lienzo de locura humana, heroísmo y lecciones aprendidas, nuestro objetivo es pintar una narrativa convincente del desastre nuclear más significativo de la historia, el accidente de Chernóbil y las huellas indelebles que ha dejado en las sociedades globales, las políticas energéticas y la historia. Memoria. El desastre de Chernóbil, una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida e industria, es único entre los accidentes nucleares por su poder de recordatorio. Pero en medio de los escombros y la ruina, la vida todavía encuentra un camino tanto en el impulso humano para darle sentido como en el resurgimiento del desierto que atestigua el poder duradero de la naturaleza. Hoy aceptamos el hecho de que una catástrofe nuclear puede volver a ser una realidad si la humanidad no presta atención a las enseñanzas de Chernóbil, y si el diálogo en curso y los avances en materia de seguridad nuclear no se mantienen. Mientras observamos la puesta de sol un día más, es imperativo que los ecos de la conmovedora narrativa de Chernóbil resuenen en los pasillos del poder y en los corazones de personas de todo el mundo. Solo mediante una diligencia continua y un compromiso compartido con la seguridad y la transparencia podremos garantizar que los errores del pasado sigan ahí. El reactor en ruinas de Chernóbil sigue en pie, un recordatorio silencioso pero potente de los peligros potenciales de la energía nuclear. El enorme sarcófago de hormigón, construido apresuradamente después de la explosión para contener los materiales radiactivos, está empezando a mostrar signos de envejecimiento, lo que reitera aún más la importancia de mantener las salvaguardias. El mundo ha aprendido mucho de Chernóbil. Las lecciones de esa fatídica noche de abril de 1986 han alterado fundamentalmente el curso del desarrollo de la energía nuclear, a medida que los gobiernos, los organismos reguladores y la propia industria energética han trabajado para garantizar que tal catástrofe nunca vuelva a ocurrir. El desastre de Chernóbil puede considerarse un telón para un mundo más circunspecto de los efectos cataclísmicos de la energía nuclear cuando se pasan por alto o se ignoran las convenciones y las medidas de seguridad. Sirvió como una dura llamada de atención a un mundo que se enfrenta continuamente a la cuestión de si los beneficios de la energía nuclear superan los peligros potenciales.